Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Agradecemos a Dios por estar en otra lección más. Vamos a orar con la ayuda del Señor. Después repetimos el texto, nuestro texto, con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Les invito a estar de pie. Vamos a pedir a Dios su bendición para este momento especial. Padre, en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús, me presento delante de ti para suplicarte, para pedirte de favor que tengas misericordia y nos bendigas en esta enseñanza. Ruego que esta enseñanza sea de grande bendición para mis amados hermanos. Por favor, bendíceles, ayúdales y cólmales de bendiciones. Que el Espíritu de nuestro gran Dios habite en nosotros y nos dé de tu grande bendición a nuestras vidas. Por amor a tu nombre, acuérdate. Por Cristo Jesús. Amén. Dice, hermanos, nuestro texto, Hebreos 13:4: honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Con la ayuda del Señor vamos a tener hoy una lección más, es la quinta lección. Aquí va a estar, hermanos, se va a aparecer en nuestra pantalla. El tema se llama consecuencias al no cumplir con mis deberes con mis hijos. Ese es el tema del día de hoy. Dios les bendiga. Hermanos, aquí tenemos el texto, va a aparecer el texto de Colosenses 3:21, y la forma para poder aprenderlo es cantado, ¿sí? Es cantado, así es que si a usted le gusta cantar, vamos a unirnos en este canto, donde va a ser pues para edificación. Así cantamos, alabamos a Dios y memorizamos también su palabra. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Así dicen Colosenses 3:21. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Así dice Colosenses 3:21. Valores y la moral perdidas yacen ya. Solo tú, mi Señor Jesús, nos guiarás. Oh Señor, ayúdame a crecer en amor y en humildad, que en mi familia siempre reine la honestidad y el respeto en nuestro hogar. Ocupa el primer lugar, haz crecer los valores ya, que tu gloria reine en mi hogar. El odio, el adulterio, los robos y asesinatos aumentan cada día más. Oh mi Señor Jesús, te pido, guíes a mi familia, no nos permitas fallarte jamás.
ayúdame a crecer en amor y en humildad. Que en mi familia siempre reine la honestidad y el respeto nunca falte en nuestro hogar. Ocupa el primer lugar, haz crecer los valores ya, que tu gloria reine en mi hogar. Oh Señor, ayúdame a crecer en amor y en humildad. Que en mi familia siempre reine la honestidad y el respeto nunca falte en nuestro hogar. Ocupa el primer lugar, haz crecer los valores ya, que tu gloria reine en mi hogar. Ocupa el primer lugar, haz crecer los valores ya, que tu gloria reine en mi hogar. Que tu gloria reine en mi hogar. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí para aprender de su palabra. En este mes de junio tenemos la última lección. ¿Sí? Es la quinta lección, que se llama Consecuencias al no cumplir con mis deberes con mis hijos. Y el texto usted ya se lo aprendió, pero está en la Biblia. Aquí también está en su pantalla, donde dice: padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Esta enseñanza, amados hermanos, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que los padres cumplan con sus deberes con sus hijos, para que ellos no tengan consecuencias. Es triste y muy lamentable ver por las calles de nuestra ciudad o colonias a niños, adolescentes, jóvenes en una condición de pobreza, drogadicción y a la vez prostitución, por causa de padres irresponsables que tomaron la decisión de separarse y vivir una vida de libertad y sin compromisos con sus hijos. Hoy, a través de esta enseñanza, quiero hablarles a todos ustedes sobre las consecuencias al no cumplir con mis deberes con mis hijos. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo, hablando a los colosenses, está hablando sobre los deberes domésticos. Lo que tiene que hacer la esposa, de estar sujeta a sus maridos. Los maridos deben de amar a su mujer y no deben de ser desapacibles con ellas. Los hijos deben de obedecer a sus padres, porque esto le agrada a Dios. Pero también los padres tienen un deber, tienen una responsabilidad
de no provocar a sus hijos, de no hacerlos enojar, ¿sí? De no hacerlos enojar, hermanos. ¿Por qué? Porque pues a ellos los vamos a hacer de poco ánimo. Nuestras acciones no correctas hacia nuestros hijos, la realidad nos va a llevar pues a tener resultados no favorables, ya que hablar de consecuencia, ¿sí? Dice, aquí está, es el resultado de una acción. ¿Sí? Hablar de una consecuencia puede ser algo bueno o malo, dependiendo tu actitud hacia la persona. Tú lo tratas bien, tú le enseñas, tú ves la forma de cumplir con tu responsabilidad, por supuesto, vas a ver resultados favorables. Pero al no cumplir con mis deberes, amado hermano, analice usted, vea hacia adelante a dónde nos va a llevar, qué consecuencias vamos a tener. Hay ejemplos como por no saber escuchar, estás sufriendo. Por no estudiar, pues reprobaste. Son ejemplos de consecuencias. Por no cumplir con mis deberes como padre o madre, mis hijos sufren. Sí es bueno que le prestemos atención a la palabra de Dios. Sí es bueno que cada uno de nosotros, en verdad, analicemos nuestras responsabilidades. Creo que cada uno de ustedes sabe que en casa todos tenemos una responsabilidad, todos. Y esos deberes nos llevan, hermanos, a que nuestros hijos, pues es crearlos pues en disciplina. Los deberes que se tienen como padres está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9. Ahí está escrito en la palabra de Dios, y donde nos enseña la Biblia, es la Biblia. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Nosotros como padres tenemos deberes hacia nuestros hijos. En primer lugar, nosotros tenemos que educarlos en la vía espiritual, en el camino de Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos por la salvación de ellos. Nosotros tenemos que preocuparnos, hermanos, por llevarlos al templo. Nosotros tenemos que preocuparnos para que ellos conozcan al Dios verdadero. Aquí encontramos que un deber es enseñarle a nuestros hijos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Usted creo que estará en el tiempo de las preguntas de los hijos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Otros ya pasaron ese tiempo, pero es bueno que nosotros enseñemos a nuestros hijos quién es Dios. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que hay un solo Dios. Dios le dijo a Israel
Jehová, nuestro Dios, uno es. Y también tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Los padres de Israel, hermanos, quiero decirles que ellos no cumplieron con ese propósito. Ellos no cumplieron con ese deber. ¿Sí? No cumplieron. La Biblia nos enseña, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña dónde vino una generación, y toda aquella generación, en Jueces 2:10 dice, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y si ustedes se dan cuenta, Dios les estaba enseñando que tenían que repetírselas a sus hijos, escribirlas por los postes, anunciarles a ellos en el camino, al acostarse, al levantarse. Pero ellos no hicieron caso. Y quiero decirle que al no cumplir los padres con ese deber hacia sus hijos, de enseñarles que hay un solo Dios, de enseñarles a amar a Dios, tuvieron consecuencias. Los hijos sufrieron. Usted estudie la historia del pueblo de Israel, amados hermanos, y empezaron a sufrir. Los hijos se volvieron idólatras. Los hijos se volvieron fornicarios. ¿Por qué? Porque tenían muchísimos dioses, pero muchos dioses. Y ahí, hermanos, empezaron a vivir las consecuencias, como el abandono de Dios. Empezaron a vivir las consecuencias donde Dios permitió que viniera el dolor, que viniera el sufrimiento. Ellos vivieron la escasez, ellos vivieron las enfermedades, ellos vivieron la soledad. Ellos, en el tiempo de los jueces, usted sabe que cuando ellos sufrían, clamaban a Dios, y Dios, que es bueno, tenía misericordia y enviaba a un juez, a un libertador, y pues se aliviaba el problema. Pero ellos después volvían a lo mismo. Amados hermanos, en la carta a los Romanos, si usted se da cuenta, ¿qué hicieron ellos? Dice la Biblia, ellos no quisieron tener a Dios en su noticia, por lo cual Dios los entregó a una mente depravada, a una mente sucia, y ellos dejaron el uso natural de hombre, se volvió al hombre, mujer con mujer. Son consecuencias terribles. Es bueno, hermanos, cumplir con nuestros deberes. Llega a faltar la figura paterna, llega a faltar mamá en casa, y la realidad, quiero decirles que sí hay consecuencias, sí hay consecuencias. Por eso Dios creó varón y hembra, con el propósito, pues, de tener una familia. Dios dijo que tenían que fructificar y multiplicar y henchid la tierra, pero también tenían responsabilidades. Es bueno cumplir con ese deber, ¿sí?, de enseñar a nuestros hijos, de crearlos en disciplina. Es bueno, ¿sí?, que nosotros como padres, ¿sí?, enseñemos primero la vida espiritual, enseñemos que hay un Dios, enseñemos quién es Dios, les enseñemos a caminar
¿sí?, en Dios. Es bueno no enseñarles una religión, sino llevarlos a que tengan un encuentro con Cristo, para que ellos puedan experimentar la realidad. ¿Quién es Dios? Hoy nos encontramos con muchos hijos, con muchos niños de nuestros templos, que en realidad, pues no quieren de Dios. Unos están en su niñez, pero viene la adolescencia, viene la juventud, y se van, hermanos, se van de nuestros templos. Y es preocupante. Por eso es bueno que nosotros debemos de crear a nuestros hijos, ¿sí?, preocuparnos por ellos, por lo espiritual. Nosotros tenemos también que crearlos en disciplina, ¿sí? Hay que crearlos en disciplina. Proverbios 23, 13 y 14 nos habla y nos enseña la palabra del Señor. Aquí nos dice: no rehuses la corrección del muchacho, porque si lo hieres con vara no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. La Biblia no está en contra de la corrección. La Biblia nos enseña a crear a nuestro hijo en disciplina, forjándolos en valores, que tengan una buena conducta, que sean responsables. Hay que corregirlos. No es malo corregir. Sí es malo cuando corriges al hijo con ira, con enojo, porque lo vas a lastimar. Sí es bueno. Estos son los deberes de los padres. Es enseñarles primero quién es Dios, que hay un solo Dios. Es crearlos en disciplina, ¿sí? Es crearlos en esa disciplina, en el temor de Dios. La Biblia nos enseña y nos dice: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente. Esto, hermanos, es parte de nuestra enseñanza. Ese es nuestro deber, de estar al pendiente de nuestros hijos, ¿sí? Son nuestros deberes, son los deberes que se tienen como padres, ¿sí? Hay que amarlos, porque es bueno amar a nuestros hijos. En Génesis 37:3 encontramos a un hombre que amaba a su hijo José. Jacob amaba a su hijo, y dice la Biblia, nos enseña de esta manera: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Acuérdese de Ana. Ana también amaba a Samuel, al grado que cuando él iba al templo, ella iba al templo, dice que le llevaba una túnica. Vean cómo cumplía con sus deberes. Eso es bueno, amados hermanos. Hay que amar a nuestros hijos, hay que abrazarlos, hay que besarlos, hay que hacer que ellos se sientan bien. Y cuando un niño en verdad se sienta bien, es feliz, ese niño que es feliz va a ser un niño triunfador. Ese niño que todo marcha bien va a ser un niño que traerá buenas calificaciones. No será con traumas. No. Es bueno amarlos, educarlos, enseñarles a respetar. Es bueno que enseñemos los valores a nuestros hijos. Hay que enseñarles ese respeto. Y por supuesto, hermanos, suplir sus necesidades de ellos.
Hay que suplir sus necesidades. Ellos no pidieron venir a este mundo. No. Yo quiero decirles a ustedes que nuestros hijos deben de ser producto de una oración, pero también producto de un amor hacia tu cónyuge. De eso, un deseo. Nuestros hijos no son estorbo. Nuestros hijos son una bendición, porque herencia de Jehová son los hijos, cosa de grande estima el fruto de tu vientre. Eso lo dice la palabra del Señor, así lo enseñan las Escrituras. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que ver esta necesidad, atender a nuestros hijos, ver a nuestros hijos de una forma supliendo sus necesidades físicas. ¿Cómo son, hermanos? Como son calzado, como es ropa, ¿sí? Tenemos que ver en ellos, tenemos que hacerlo con la ayuda de nuestro Dios. Morales, que ellos se sientan bien, que estén bien con la ayuda del Señor, contentos, felices, llenos de amor, no con traumas, no con complejos. En lo espiritual, qué bonito es ver a nuestros niños que cuando ellos enferman siempre dicen: papá, ora por mí. O papá, vámonos a la enseñanza, vamos al templo porque hoy va a haber enseñanza. Qué bonito es escuchar a nuestros hijos hablar de esta manera. El templo es el lugar adecuado para poder crear un hijo en valores y en principios. El templo. El templo es la mejor escuela para forjar al niño, al joven, al adulto. El templo, hermanos. ¿Por qué? Porque en el templo se nos enseña a amar a Dios, amar a tu prójimo. En el templo. El templo es un lugar muy especial, es la casa de Dios, es el lugar donde en realidad la mejor escuela, el mejor lugar para poder forjar la vida del ser humano en su conducta. Eso es una verdad. Pero por supuesto, en la práctica de la palabra, porque ¿de qué sirve venir a un templo o estar en un templo cuando no ponemos por obra la palabra de Dios? Estos son nuestros deberes. Ahora, hermanos, ¿sí? La verdad, qué terrible es cuando alguien no cumple con esos deberes. ¿Por qué? Porque él mismo, papá, mamá, está llevando a sus hijos a las consecuencias, como Israel. Israel es lo que sucedió. Estoy hablando del pueblo de Dios en aquellos tiempos, ¿sí?, de los jueces, en aquellos tiempos, hermanos, donde ellos no cumplieron con sus deberes, ¿sí?, como padres, de hablar, de enseñar, de educar, no cumplieron. Y ellos mismos llevaron al sufrimiento, a la soledad, a sus hijos. Ellos mismos los llevaron, ¿sí? Los llevaron a la escasez, al hambre, los llevaron a las lágrimas. Usted puede leer conmigo la carta, el libro de las Lamentaciones de Jeremías. Usted puede leer la palabra del Señor en el libro de las Lamentaciones, capítulo 5, versículo 7, y ahí está escrito la palabra de nuestro Dios.
Lamentaciones, dice la Biblia, 5, versículo 7 y por separado el 17. Dice así en Lamentaciones, con la ayuda de nuestro Dios: nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus castigos. Vean ustedes, nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus castigos. Estas son las consecuencias. El versículo 17 dice: por esto se entenebrecieron nuestros ojos. 17 dice: por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Sí tenemos que prestarle atención. Hay consecuencias, hermanos. Va a haber consecuencias. Hijos con una vida de sufrimiento. Hijos donde en verdad van a sufrir, van a padecer escasez, van a sufrir en el vestido, en el calzado, en un techo, carentes de un techo, de una casa. Eso es sufrimiento. Y quiero decirles a ustedes que una persona que sufre, que padece, pues hermanos, no es una persona feliz, no es una persona contenta. Muchos, o algunos podría decir, de entre aquellos muchos que sufren, que lloran, contados se han levantado de ese lugar de los escombros, del dolor, del sufrimiento. 1, 2 o 3 han salido de ahí y han sobresalido. Los demás, amados hermanos, es una situación muy difícil. Es por eso que nosotros sí debemos de prestarle atención a nuestros hijos. Hay hijos con una vida de sufrimiento porque no hay alimento. No hay. No se sacian en su comida. Viven pues de antojos. No hay para poder vestirlos, para poder calzarlos. No hay quien los ame. Hay personas que carecen de amor. Hay niños que en verdad, lamentablemente, llegan a brazos equivocados. ¿Sí? Ellos buscan amor de papá, de mamá, y llegan a otros brazos. Pero hay gente muy peligrosa que no tiene el temor de Dios y está destruyendo vida de los inocentes, llevándolos a una violación. Hay quienes, hermanos, pues no tienen educación, y como no tienen educación, son carentes de valores. Sí. Hijos carentes de valores. Proverbios 1, 18 y 4. Vean ustedes lo que sucede con estas personas. 1, 18 y 4. 1, 18, con ayuda de nuestro Dios. Y el capítulo 4, versículo 17, dice 1, 18. Mas ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Vean ustedes, cuando los niños, cuando los jóvenes sufren, de ahí se corre el peligro. Claro, pues no hay valores. ¿Quién los educó? ¿Quién los enseñó? ¿Y a dónde los va a llevar? A robar, a tener que lastimar a su prójimo para quitarle un bocado. Lo va a llevar a esto. Claro, eso no es justificable. Ellos tienen que buscar la forma
de sobrevivir de otra manera, trabajando, buscando un trabajo. Pero como ellos no contaron con la ayuda de sus padres, son hijos carentes de valores. Aquí está, es el segundo punto. Son carentes de valores. ¿Qué hacen ellos? Ellos dice que ponen acechanza a su propia sangre. A sus almas pues tienden lazo. Y la palabra del Señor pues nos sigue hablando, donde nos dice: porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Esto es lo que nosotros tenemos que prestar atención. Vean nuestro mundo, nuestro país, nuestra colonia. Amados hermanos, vean las ciudades llenos de maldad. Los robos, Dios eterno, hermanos, están en primera plana. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que carece de valores. Se está careciendo de valores, de principios. ¿Pero por qué? Porque sus padres no hicieron lo que tenían que hacer. Es enseñarlos, es educarlos. En primer lugar, que hay un solo Dios, que tenemos que amar a Dios. Acuérdese que el primer mandamiento y grande, ¿cuál es? Amarás a tu Dios, pero también el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una enseñanza que nosotros tenemos que dar. Cuando los hijos carecen de valores, son personas que no respetan, ellos no van a respetar. Son personas llenas de odio, ¿sí? Odio hacia la vida, hacia el prójimo. Ellos están así. Ellos no están contentos con la vida. Están llenos de amargura. Ellos no saben amar, hermanos. En verdad que hay un dolor. Hay un dolor, hay sufrimiento, hay tristeza. Y por eso Dios inspiró esta enseñanza, para que usted como padre le preste atención a sus hijos. Y si usted ha dejado su familia, regrese a casa. Vaya a casa, pida perdón, restaure su hogar, restaure su familia. Eso es lo que tiene que hacer. Esta enseñanza tiene un propósito: hablarle a su conciencia y que usted se dé cuenta de lo que está produciendo a sus hijos. Los está abandonando al sufrimiento, los está dejando a la deriva. En el mundo hay muchos depredadores, muchísimos, como es la droga, como es el alcohol. Preste usted atención. Debemos de luchar por estar con ellos, enseñarles, educarles. Hay hijos, tercer punto, con un destino infeliz. Ya está como marcado su vida. ¿Sí? Hay un destino para ellos. Para ellos es muerte, es dolor, es sufrimiento, es maldición. Deuteronomio 28:15. Vean lo que dice la Biblia. Deuteronomio 28:15. La palabra del Señor nos habla aquí y nos enseña, hermanos. La Biblia es el manual para instruirnos, para enseñarnos lo que debemos de hacer. Dice: y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vean lo que dice: maldito serás tú en la ciudad
y maldito en el campo. Maldito tu canastillo y tus obras. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus abejas. Amado hermano, estas son las consecuencias. El no cumplir con nuestros deberes. Vamos a abandonar, a dejar a nuestros hijos a un destino infeliz, a una vida, hermanos, sin un buen futuro, a una vida de dolor. Ya lo decía en el primer punto, a una vida de sufrimiento, a una vida de carentes de valores, a un destino infeliz. Nuestros hijos, podemos decir, si nosotros no cumplimos con esos deberes, los hijos están destinados a vivir terribles consecuencias. Hay hijos que viven en drogadicción. Papá no está presente, mamá no está presente. Y donde ellos viven, podría decirlo, donde ellos se refugian, es en la drogadicción. A eso se está exponiendo cuando no cumplimos. Cárcel, porque es una realidad. Como no tienen valores, ellos pueden robar, pueden matar y terminan en cárcel, muerte, sepultura. Sí, pueden llegar a esos lugares y por supuesto el infierno, porque el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Tenemos que prestarle atención. Los hijos tienen un destino infeliz al no cumplir con nuestros deberes. ¿Sí? Vamos a llevarlos a que ellos tengan malas amistades, malos amigos. Y pues de ahí, hermanos, puede haber violación. Sí. ¿Cuántas cosas? Por eso hoy, amado hermano, hermana, usted que ha escuchado esta enseñanza, debe cumplir y luchar por poner en práctica esos deberes con sus hijos. Usted, si no lo hace, debe estar consciente que un día nos vamos a presentar delante de Dios. ¿Sí? Nos vamos a presentar delante de Dios y cuando allá estemos, nos va a pedir cuentas de ellos. Hoy quiero hacerle un llamado a usted que no ha estado cumpliendo con esos deberes. Sí. Quiero invitarle a que venga a Dios, a que le pida perdón, pero también busque a sus hijos, acérquese a ellos. Usted tiene que hacerlo. Todavía tiene tiempo. Todavía hay tiempo. ¿Para qué? Para evitar que vengan las consecuencias. Todavía hay tiempo. La Biblia nos enseña, mientras hay vida, sí, hay esperanza. Quiero hacerle una invitación. Si usted quiere venir, doblar rodillas, postrarse ahí en su lugar, de rodillas ante Dios, suplicarle misericordia por ese hijo, por esa hija. Usted hoy es el tiempo, es el momento. Yo voy a ayudarle a orar. Voy a pedirle a Dios misericordia. Voy a suplicarle
que Dios tenga misericordia. Pero también usted haga un compromiso de decirle a Dios: ayúdame a cumplir con mis deberes, con mis hijos, para que ellos no tengan consecuencias. Ayúdame, Señor. Si usted lo hace, en verdad, hermanos, Dios lo va a bendecir. Dios va a bendecir su casa. Dios va a bendecir su familia. ¿Y qué creen? Su familia vivirá o será, hermanos, una persona feliz, una persona dichosa, una persona completamente feliz. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo muy amado, ruego con el corazón y con la mente para que atiendes las necesidades de muchos hogares, de muchas familias que carecen, que viven en una situación muy difícil. Señor, acuérdate de esos hijos que viven en dolor, en sufrimiento, en abandono. Esos hijos, Señor, que están metidos en la droga, en el alcohol. Acuérdate, Padre eterno. Permite, Señor, que como padres pueda haber una reacción ante esta enseñanza. Permite que cada padre pueda tomar su papel como padre y prestarle atención a su casa, Señor, y poder decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Acuérdate, Dios, de ellos. En el nombre sagrado de tu Hijo Jesús, en tus manos los abandono y te doy gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y en verdad espero en Dios esta enseñanza sea de grande bendición para sus vidas. Dios les bendiga. Hermanos, tenemos una actividad creadora. Esta no se trata de contestar sopas de letras, de un acróstico, no. Lo que les estoy pidiendo es que pongamos en práctica la enseñanza, pero también escribirle una carta a sus hijos. Si usted puede hacerlo, de pedir perdón a ellos si les ha fallado, hágalo. Y si usted quiere escribirle una carta hacia ellos, les va a ayudar muchísimo. Sí, eso es lo que la actividad creadora consiste en: pedir perdón a sus hijos si se les ha fallado. 2, escribir una carta a ellos con la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga muchísimo.